Soy Elena Martínez y creo que lo tengo todo, una oficina en la esquina, un traje de diseñador, un nombre que pone a todos en los círculos legales de Manhattan a la defensiva. Pero déjenme decirles, el éxito puede sentirse como un cascarón vacío cuando el corazón clama por algo más. Hace 2 años, perdí a mi madre, y sus últimas palabras sobre Jesús, sobre el vacío que solo Él puede llenar, me han atormentado. En aquel entonces, lo ignoré. ¿Y ahora qué? Estoy aquí para compartir una historia que te dará escalofríos. Morí o vi a Jesús, y Él me dijo que el día del juicio llegará antes de lo que pensamos. Esta no es solo mi historia. Es una advertencia. ¿Cómo? Amén. Si sientes que Dios te conmueve el corazón o necesitas reflexionar. Si estás lidiando con esto, comparte desde donde lo estás viendo y quizás cuéntanos un poco sobre tus dificultades o los momentos en que Dios te ha ayudado. Era martes y llovía. Conducía a casa después de una reunión tardía, con la mente llena de contratos y plazos. La voz de mi madre resonó de nuevo: estás persiguiendo sombras, Elena. Apreté el volante con fuerza, molesto, intentando olvidar ese recuerdo. La carretera estaba resbaladiza y las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia torrencial. Entonces ocurrió. Mi coche chocó contra un charco, derrapó y perdí el control. Los neumáticos chirriaron, el metal crujió y el mundo se oscureció. No sentí dolor, solo una ingravidez inusual, como si flotara. De repente, estaba en otro lugar, un lugar brillante, lleno de una luz que parecía latir con calidez. Contuve la respiración. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. Era como si el aire mismo fuera amor. Entonces lo vi, al Señor Jesús. Su presencia me inundó como un maremoto, pero también con tanta suavidad que quise sumergirme en él. Su mirada se clavó en la mía. Y juro que vio cada rincón de mi alma, cada victoria, cada mentira, cada vez que me aparté de la verdad. Nena, dijo, con una voz atronadora y susurrante a la vez, el tiempo es más corto de lo que crees. Me flaquearon las rodillas, no estaba preparada para esto. No se refería solo a mi vida. Quería hablar del mundo, del fin de los tiempos, del rapto. Me sentí expuesta, como si cada decisión que había tomado quedara al descubierto. Pensé en mi madre, su Biblia siempre abierta, la oración que ofreció y que yo había pasado por alto. ¿Por qué no la había escuchado? Entonces se extendió la mano, y de repente no estaba simplemente allí parada, estaba presenciando algo, una imagen tan vívida como la vida misma. El cielo se abrió, brillante como 1000 soles, y el sonido de la trompeta resonó, estremeciéndome los huesos. La gente, personas comunes, algunas de las cuales reconocí de las iglesias que había visitado, se elevaba, sus cuerpos resplandecían, transformándose en algo glorioso. Sé que este es ese momento, el éxtasis, tal como siempre decía mi madre. Mi corazón se llenó de asombro. Pero entonces vi lo que había abajo, gente gritando, vehículos chocando, ciudades derrumbándose en el caos. Rostros que reconocí, compañeros, vecinos, quedaron atrás, con los ojos abiertos de par en par por el horror, dándose cuenta de que lo habían extrañado. La voz de Jesús interrumpió la imagen: Elena, te has perdido las señales. ¿Señales? Pensé en los titulares de las noticias sobre guerras, terremotos, hambrunas. Los consideraba normales, como la vida misma. Pero él me mostró que no son casuales, son advertencias, como las de Lucas 9 y 11, que anuncian que el fin de los tiempos está cerca. Sentí náuseas. ¿Cómo podía estar tan cegado? Pensé en mi madre, su Biblia desgastada, sus oraciones silenciosas, ella veía. Pero simplemente me reí. Ahora, de pie ante Jesús, no puedo reír. Siento una opresión en el pecho y la culpa me atenaza. Entonces, un puñetazo me golpeó. Jesús se inclinó más cerca, mirándome fijamente con sus ojos feroces pero compasivos. El Espíritu Santo está deteniendo la oscuridad,
dijo. Pero cuando mi iglesia lo quite, la maldad inundará la tierra. 2 Tesalonicenses 2, 7. Había visto eso en la visión, la oscuridad extendiéndose como tinta, devorando ciudades, la gente enfrentándose. Contuve la respiración. Siempre pensé que tenía tiempo para resolverlo todo, para encontrar la fe más tarde. Pero las palabras de Jesús fueron muy claras: el tiempo se acaba para mí, para todos. Quería gritar para advertir al mundo, pero estaba paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. No se había detenido. Mira más de cerca, Elena, dijo, y la visión se amplió. Me vino entre la multitud que se alzaba, sino abajo, entre los perdidos, mi rostro se desdibujó por la desesperación. Mi luz era tenue, parpadeando como las vírgenes insensatas de la parábola que madre amaba, Mateo 25. Tenía la garganta seca. ¿Será este mi destino? No podía hablar, no podía moverme. La voz de Jesús se suavizó. No es demasiado tarde. Pero debes elegir. ¿Elige? Había pasado toda mi vida eligiendo el éxito, controlándome. Ahora, no estaba seguro de qué significaba su decisión, pero sabía que no podía quedarme así. Esa visión se desvaneció, pero su peso aún me oprimía el pecho. ¿Qué había estado persiguiendo todo este tiempo? Todavía tiemblo al pensar en esa visión. La imagen de mí mismo aún ardía en mi mente. El vibrante lugar a mi alrededor relucía con luz, pero solo sentía un nudo en el estómago. Jesús estaba allí, su presencia me anclaba. Cuando quería derrumbarme, recordaba la voz de mi madre, sus advertencias sobre el Apocalipsis. La forma en que puse los ojos en blanco y lo llamé anticuado. Ahora estoy aquí, enfrentando la verdad, y es aterradora. Jesús habló de nuevo, con voz firme pero urgente: Elena, has visto el rapto, pero ¿entiendes por qué tantos se lo perderán? La atmósfera cambió y otra visión me abrumó. El cielo seguía abriéndose. Sonó la trompeta. Pero ahora podía ver detalles que nunca antes había notado. Gente, buena gente, incluso los feligreses, estaban allí abajo, confundidos y clamando. Sus rostros me eran tan familiares. Vi a mi antiguo maestro de la escuela dominical, un vecino que siempre hablaba de Dios. ¿Por qué no se levantaban? Miré a Jesús, con el corazón latiendo con fuerza, necesitando respuestas. Señaló el caos abajo: muchos conocen mi nombre, pero desconocen mi corazón, dijo. Han cambiado la vigilancia por la comodidad, la verdad por la conveniencia. En ese momento, lo vi, iglesias llenas de gente, pero distraída, mirando sus teléfonos, buscando su carrera, igual que yo. Pensé en las noticias de la guerra en Oriente Medio, la hambruna en África, los terremotos que sacudían las ciudades. Había repasado esas historias mientras tomaba café, sin conectar los acontecimientos. Las palabras de Jesús me conmovieron: estos son los dolores de parto, Elena. Dolores de parto. Los había visto como la vida misma. Pero él dijo que eran señales que anunciaban que el fin estaba cerca. Entonces llegó la revelación que me hizo detenerme. Jesús me mostró una señal específica que había pasado por alto, un momento que había ocurrido apenas la semana anterior. Estaba en un café, oyendo a dos mujeres hablar de un avivamiento cercano, de cómo la gente se estaba convirtiendo al Señor. Me burlé, pensando que era solo una hipérbole. Ahora Jesús lo repitió, sus voces claras en la visión: ese es mi espíritu llamándote. Lo dijo, y se me hizo un nudo en la garganta. Había pasado por alto su invitación, estaba demasiado ocupada, demasiado escéptica. ¿Cuántas otras señales me había perdido? Me temblaban las manos al darme cuenta de lo ciega que había estado, de lo cerca que había estado de ser una de las que se habían quedado atrás. Pero entonces su voz se suavizó, pero la urgencia no disminuyó: el mundo duerme, Elena, pero mi espíritu se mueve. Los que escuchen se levantarán.
Volví a ver a los fieles, sus cuerpos transformándose, sus rostros radiantes de alegría. Pero debajo de todo, la oscuridad se acentuaba. Vi gente luchando, ciudades en llamas, un mundo desmoronándose sin la restricción del Espíritu Santo. Quise gritar para advertirles, pero seguía absorto en la visión, con el corazón latiendo con fuerza. Jesús me miró con ojos inquisitivos. ¿Les advertirás, Elena? Avisarles. ¿Yo? No soy predicador, pero su pregunta flotaba en el aire, y supe que esto era más grande que yo. Algo más grande estaba en juego, y no podía quitarme la sensación de que mi respuesta lo cambiaría todo. No puedo escapar de la pregunta de Jesucristo. ¿Debo advertirles a todos? Mi corazón sigue latiendo con fuerza. Por la imagen del rapto, el caos abajo y un fugaz vistazo de mí mismo entre los perdidos. La luz brillante que me rodea se siente viva, pero la culpa me oprime el pecho. Pasé muchos años construyendo una vida que parecía perfecta, con una oficina en la esquina, grandes negocios, respeto, pero aquí de pie, todo parece polvo. Los ojos de Jesús me miran con firmeza y ternura, pero no me dejan escapar. Pienso en mi madre, con su Biblia siempre abierta, su voz suave pero firme: Jesús es todo lo que necesitas. Elena, la había ignorado. Y ahora contemplo la verdad por la que vivió. La atmósfera cambió de nuevo, y el Señor Jesús me mostró otra imagen. Parecía una escena de la parábola favorita de mi madre, la historia de las 10 vírgenes en Mateo 25. Vi a 10 mujeres sosteniendo lámparas, algunas brillantes, otras titilantes. Contuve la respiración. Era una de ellas. Mi lámpara apenas brillaba, el aceite casi se acababa. La voz de Jesucristo es suave, pero profunda. Incluso la fe, Elena, se construye con la oración, la obediencia y la confianza. A muchos se les acaba el aceite. Lo veo claramente. Mi lámpara se ha apagado porque he descuidado mi fe, optando en cambio por perseguir el éxito. Iba a la iglesia de joven, sí, pero era solo una costumbre, no la verdad. Me siento expuesta, como si estuviera desnuda bajo esa luz. Entonces la visión se amplió y vi mi propia vida hace muchos años, diciendo: rezaré más tarde, saliendo de la iglesia para ir a trabajar, ignorando las súplicas de mi madre. Jesús señaló mi lámpara: las oraciones de tu madre han mantenido la lámpara encendida. Dijo que tenía la garganta seca. Ella había sido mi aceite, orando cuando yo no lo hacía. Veo el rostro de mi madre en mi mente, sus ojos llenos de amor. Incluso cuando discutimos, la he alejado. Pero ella nunca deja de rezar. Las lágrimas me arden en los ojos y quiero arrodillarme, implorando perdón, no solo a Jesús, sino también a mi madre. Esto fue lo que me destrozó. Justo entonces, el Señor Jesús me mostró un momento que había olvidado. En ese entonces, tenía 16 años y cerraba la puerta de golpe tras una discusión con mi madre por faltar a la iglesia. Mi madre estaba allí, agarrando la Biblia con fuerza, susurrando una oración mientras yo salía corriendo. En esa imagen, vi una luz tenue pero real emanando de las palabras de mi madre, envolviéndome como un escudo. La fe de mi madre me ha apoyado. Jesús dijo: tenía el corazón roto. Estaba muy enojado, muy terco, pero las oraciones de mi madre me ayudaron a no desmoronarme por completo. Susurré: lo siento, con la voz temblorosa. La mirada de Jesús se suavizó, y la luz que me rodeaba pareció envolverme, cálida y misericordiosa, pero él no se detuvo. Mucha gente en mi iglesia es como tú, Elena. Sus lámparas están débiles. Están distraídos. Se están quedando dormidos. Necesitan despertar. La imagen cambió a las iglesias. El Señor me mostró a la gente cantando, pero no con entusiasmo, con las lámparas apagadas. Sentí el peso de sus palabras: el tiempo se acaba. Mi sentimiento de culpa se transformó en urgencia. No solo vi mis propios fracasos, sino también los del mundo.
Jesús me miró con voz firme, ¿elegirás la fe, Elena, o dejarás que tu luz se apague? Asentí, con lágrimas cayendo, pero un nuevo miedo me invadió. ¿Cuánto me costaría elegir la fe? ¿Y cómo podría yo, una desconocida en el plan de Dios, advertir a alguien? La luz parpadeó, y supe que la respuesta llegaría, estuviera lista o no. La luz que me rodeaba era cálida, pero densa, como si presionara la verdad más profundamente en mi alma. La pregunta de Jesús, si elegiría la fe, flotaba en el aire, y las lágrimas aún me mojaban las mejillas. Aún podía ver la imagen de las 10 vírgenes, mi lámpara titilando, casi apagándose. El peso de la culpa me oprimía, pero ya no solo a mí. El rostro de mi madre seguía apareciendo en mi mente, sus manos agarrando con fuerza la vieja Biblia, orando por mí incluso cuando le había cerrado la puerta en las narices. Había dicho que su fe estaba anticuada, pero ahora me ahogaba el arrepentimiento. Ojalá la hubiera escuchado. La mirada del Señor Jesús es firme, pero su voz se suaviza como si supiera que estoy destrozada. Elena, las oraciones de tu madre no son en vano. El aire centellea y una nueva imagen se abre ante mí. Estoy en otro lugar, quizá en el cielo. Es tan tranquilo allí, como un prado bañado por una luz dorada. Y mi abuela está allí, mi madre también. Parece más joven, más radiante que la última vez que la vi hace 2 años. Ahora sus ojos brillan de alegría. Está de pie con otros, todos radiantes. Y juro que puedo sentir su amor desde lejos. Mi corazón late con fuerza. Quiero correr hacia ella y decirle que lamento cada discusión, cada vez que la aparté, pero no puedo moverme. Jesús dijo, con una voz cálida como una brisa, su fe te ha mantenido cerca de mí, incluso cuando huiste. En ese momento, lo vi, un hilo de luz, frágil pero inquebrantable, que se extendía desde las oraciones de mi madre hacia mí. A lo largo de mis años de terquedad, pude ver las imágenes de mi madre rezando en su tranquila habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, suplicándole a Dios que me protegiera. Sentí esa luz rodeándome durante las noches en la oficina, cuando me sentía vacío sin saber por qué. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi madre nunca me abandonó, ni siquiera cuando yo la abandoné. Entonces llegó un punto de inflexión que me dejó atónita. Jesús señaló a mi madre en la imagen, ahora tu madre está conmigo, Elena, y sigue orando para que lleve su advertencia. Lleva su advertencia. ¿Yo? Soy abogada, no profeta. Pero la visión había cambiado. Y vi la Biblia de mi madre, la que encontré después de su funeral, escondida en mi apartamento. La había ignorado. Pero ahora veía la luz que emanaba de sus páginas como si estuviera viva. La voz de Jesús se volvió urgente, tus oraciones son el aceite de tu lámpara, pero debes elegir llenarla de aceite ahora mismo. Me temblaban las manos. Había guardado esa Biblia por culpa, no por fe, pero ahora la sentía como un salvavidas. Susurré, lo siento, mamá. Y la luz que me rodeaba pareció intensificarse, como un abrazo de mi madre y tuyo. Pero Jesús aún no se había detenido. Muchas personas como tú, Elena, se apoyan en la fe de otros, pero son ciegas a mi llamado. Ya no queda mucho tiempo. Volví a ver la ascensión, los fieles levantándose, y mi madre en medio de ellos, con el rostro sereno, pero aún no he llegado. No es el momento. Mi corazón late con fuerza. ¿Cambiará de verdad? ¿Podré convertirme en la persona que mi madre cree que puedo ser? Esa visión se desvanece, y los ojos de Jesús están sobre mí. ¿Respetarás sus oraciones? Asiento, casi sin poder hablar, pero una chispa de determinación se enciende en mi interior. En un abrir y cerrar de ojos, la luz brillante se apaga. Pero la pregunta de Jesús, ¿respetarás las oraciones de tu madre?, aún me quema el pecho. Sigo atónita. La imagen de mi madre en el cielo, radiante y en paz, está grabada en lo profundo de mi mente. Me tiemblan las manos, mi garganta se ahoga con lágrimas que no paran de caer.
Había pasado muchos años huyendo de la fe de mi madre, considerándola una muleta. Pero ahora veo cómo sus oraciones me han apoyado cuando era demasiado orgullosa para importarme. De pie ante Jesucristo, con su presencia a la vez sobrecogedora y tierna, me sentí pequeña, sola, como si todas mis excusas se hubieran derrumbado. Me miró con ojos penetrantes pero bondadosos. Elena, tu indiferencia ha tenido un precio. Dijo, y la atmósfera cambió de nuevo. Otra imagen me inundó. En este punto de mi vida, las noches en la oficina, buscando ascensos, ignorando la dulce voz en mi corazón que me instaba a bajar el ritmo, a escuchar, me encuentro revisando noticias sobre guerras, inundaciones, gente que clama con esperanza, dejándolo todo de lado como si fuera un simple ruido de fondo. La voz de Jesús es tan firme, has endurecido tu espíritu, buscando la oscuridad, la oscuridad. Las palabras de mi madre me revuelven el estómago. He construido mi vida sobre cosas que no duran. Entonces la visión se amplía y veo las iglesias llenas de gente, pero de alguna manera vacías. Vi gente cantando, pero sus miradas estaban distantes, sus corazones apáticos, sus teléfonos encendidos en las largas bancas. La vida enredada en distracciones como las carreras, las redes sociales y la comodidad. La voz del Señor Jesús resonó, mi iglesia duerme, Elena. Saben mi nombre, pero no entienden mi urgencia. Vi las luces, como en la parábola, parpadeando, algunas se apagaron. Contuve la respiración. No estaba solo en esto. Muchos otros estaban a la deriva, igual que yo. La revelación me impactó profundamente. Jesús no solo hablaba del mundo, quería dirigirse a su propia gente, perdida en la rutina, ciega a las señales. Esto es lo que me impactó. Jesús me mostró un momento de hace un mes. Asistí a una cena con clientes, riéndome a carcajadas ante la pregunta de un colega sobre la fe, y dije, no tengo tiempo para eso. En la visión, vi una sombra que se cernía sobre mí mientras hablaba, oscureciendo mi luz. La indiferencia es el ladrón. Jesús dijo, roba la fe, ciega el corazón y te deja desprevenido. Mi corazón se aceleró. Creí tener el control, pero dormía, dejando que mi alma se desmayara. Volví a ver el rostro de mi madre, sus oraciones eran como una tenue luz que bloqueaba la oscuridad. Quise gritar, borrarlo todo. La mirada de Jesús se suavizó. Aún hay tiempo. Pero debes despertar. Despierta. Sentí el peso de mis decisiones, los años que había desperdiciado. Pero su voz me trajo esperanza como un salvavidas. Estoy llamando a algunos del remanente para que brillen en esta oscuridad, dijo. Los había visto en la visión, gente común, pero sus lámparas brillaban, firmes en un mundo que se derrumbaba. ¿Puedo ser uno de ellos? Mi determinación se volvió firme, pero la duda persistía. Soy un abogado corporativo, ¿parte de tu plan? La luz parpadeó y la voz de Jesús se hizo más urgente, dile, Elena. Avísale antes de que sea demasiado tarde. Avísale. Las palabras se asentaron como un peso, y supe que esto era más grande que yo. Pero ¿cómo podría yo, alguien quebrantado, llevar semejante mensaje? El mandato del Señor Jesús de advertir a los demás me impactó como un tren de carga. Háblales, dijo. Yo. Todavía tiemblo ante esas imágenes. El arresto del Señor, la iglesia dormida, la oración de mi madre impidiendo que mi lámpara se apagara. La luz brillante a mi alrededor pareció cobrar vida, pero mi corazón latía con fuerza, dividido entre la reverencia y el miedo. Ahora estaba ante el Señor Jesús, y su mirada me impulsaba a asumir la responsabilidad. Avísale antes de que sea demasiado tarde, dijo. El peso me oprimía el pecho como si no pudiera respirar. El aire centelleó y apareció otra imagen. Vi el mundo, ciudades que reconocí, Nueva York, Londres, lugares a los que había viajado por trabajo. Pero ahora eran diferentes. El cielo estaba completamente negro, las calles, caóticas,
la gente corría y gritaba. La guerra había estallado, las llamas lamían el horizonte. La hambruna había dejado los rostros demacrados, la mirada desesperada. Reconocí las señales en los reportajes que había pasado por alto, titulares sobre conflictos, desastres, sufrimiento. La voz de Jesús era firme pero urgente: estas cosas no son casuales, Elena. Son advertencias, y mi pueblo debe verlas. Sentía la garganta seca. Había llamado ruido a esas historias, pero eran su voz gritando para despertarnos. Entonces llegó la visión que me hizo detenerme. Jesús me mostró una imagen de mí mismo, no en mi elegante oficina, sino de pie en una sala llena de gente, hablando. Mi voz temblaba, pero era fuerte, mientras les contaba a todos sobre el rapto, sobre él. Los rostros de la multitud, algunos escépticos, otros llorando, se aferraban a mis palabras mientras compartía su verdad. Quería reír, pero esa imagen parecía demasiado real. Te he elegido, Elena, dijo Jesús. Lleva mi advertencia. Había pasado toda mi vida eligiendo contratos en lugar de condenación, pero él vio algo en mí que yo no podía ver. Me temblaban las manos, me sentía desprevenida. La imagen cambió a la ascensión. Esta vez, noté los detalles que antes había pasado por alto, la gente levantándose, con rostros radiantes, mientras otros, mis amigos y colegas, se quedaban atrás, con sus gritos resonando. Vi mi apartamento vacío, mi teléfono vibrando con llamadas perdidas mientras el mundo se derrumbaba. La voz de Jesús resonó: ahora el Espíritu Santo está refrenando el mal, pero cuando él sea llevado, lloverá oscuridad. Lo había visto. El mal se extendió como un reguero de pólvora, fuera de control, consumiéndolo todo. Mi corazón se aceleró. Había ignorado las señales, pero ahora no podía evitar verlas. Tenía que decírselo a todos, pero ¿quién me escucharía? Jesús me miró con ojos feroces pero llenos de amor: tu voz llegará a quienes he preparado. Asentí, con lágrimas cayendo, pero la duda me corroía. ¿De verdad podría hacer esto? La luz a mi alrededor brilló, y de repente sentí un tirón, como si me arrastraran de vuelta. Las imágenes se desvanecieron, y el rostro de Jesús fue lo último que vi, su voz resonando, advirtiéndoles. Entonces, ¡pum! Jadeé en busca de aire. El metal frío me rodeaba, los gritos resonaban. Había vuelto a mi cuerpo. El olor a pavimento mojado y metal retorcido me llenó la nariz. Mi corazón aún latía con fuerza por la voz de Jesús, su mandato de advertir a los demás aún resonaba en mis oídos. Los paramédicos gritaban, cegándome con sus linternas, mientras me sacaban de los escombros. Sigue viva, gritó uno, con voz de asombro. No debería estar así, mi coche está destrozado, el parabrisas destrozado, pero yo no tengo ni un rasguño. Me temblaban las manos al tocarme la cara, esperando sangre o dolor, algo, pero no había nada. Solo el recuerdo de aquella luz brillante, los ojos de Jesús y la imagen de la ascensión ardiendo en mi mente. Me senté en la acera, con una manta sobre los hombros mientras la lluvia seguía cayendo. Los paramédicos me preguntaban constantemente si estaba bien, pero apenas podía oírlos. ¿Era real? ¿De verdad había visto a Jesús? El cielo abriéndose, la madre en el cielo, mi antiguo yo, el abogado que se burlaba de la fe, quería llamarlo alucinación, un truco de un cerebro herido, pero lo sentía demasiado vívido, demasiado pesado. Esas imágenes no eran sueños, eran como recuerdos vividos. Pensé en la Biblia de mi madre, guardada en mi apartamento, y en las palabras de Jesús sobre sus oraciones para que mi lámpara siguiera brillando. Sentí una opresión en el pecho. Necesitaba saber que esto no era solo mi imaginación. Entonces llegó el momento que me hizo dejar de dudar. Cuando se llevaron mi coche, vi algo brillando entre los escombros. Avancé tambaleándome, ignorando las objeciones de los paramédicos. Y allí estaba, una pequeña cruz de plata, la que mi madre usaba a diario.
La había guardado en la guantera después de su funeral, tenía la intención de dársela a mi hermana, pero nunca lo hice. Permanecía intacta, brillando bajo la luz de la farola, a pesar de que el coche había quedado destrozado. Contuve la respiración. Había olvidado que estaba ahí, pero ahora lo sentía como una señal, como si Jesús dijera, esta es la verdad. Lo apreté con fuerza, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. El viaje al hospital fue un borrón. Los médicos me examinaron, confundidos al ver que estaba ilesa. Un milagro, murmuró uno, pero apenas lo registré. Solo podía pensar en la voz de Jesús, adviértanles. ¿Avisar a quién? ¿Cómo? Soy Elena Martínez. Sin embargo, las imágenes del caos, la creciente lealtad, la oscuridad que se acercaba, eran como un fuego en mis huesos. No podía volver a mi vida anterior, fingiendo que nada había pasado. Las oraciones de mi madre, esa cruz, la mirada de Jesús, me llamaban a algo más grande. Regresé a casa del hospital temprano por la mañana, la ciudad amaneció como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo había cambiado. Vi la Biblia de mi madre en el estante, cubierta de polvo y olvidada. La abrí y se cayó un papel, escrito por mi madre, Eleyanena, Jesús te espera. Me flaquearon las rodillas. Lo escribió hacía muchos años, pero me dolió, como si lo hubiera dejado para este momento. Lloré, sosteniendo la cruz en la mano, sabiendo que no podía seguir igual. Pero la duda me asaltó de nuevo, ¿de verdad podría renunciar a mi vida, mi trabajo, mi reputación? ¿Y qué dirían si empezaba a hablar de visiones y de la ascensión? Necesitaba decidir rápido porque algo me decía que el tiempo se acababa. Estaba sentado en mi apartamento, con la Biblia de mi madre abierta en el regazo y su cruz de plata aún firmemente agarrada en la mano. Afuera, la ciudad era ruidosa y desolada, pero en mi interior rugía una tormenta. La voz de Jesús resonaba, adviérteles. Vibrantes como la luz brillante que sentía en otro lugar, imágenes del Apocalipsis, el caos, luces parpadeantes, estaban grabadas en lo más profundo de mí. Pero también la duda estaba presente, ¿puedo realmente renunciar a todo lo que he construido? Ahora Jesús me pedía que lo dejara ir. Fui a trabajar el lunes siguiente, todavía conmocionado por el accidente de 3 días antes. Mi compañero me miraba fijamente, susurrando sobre mi milagrosa supervivencia. Intenté concentrarme, pero cada contrato, cada correo electrónico, parecía insignificante. Seguía viendo los ojos de Jesús, escuchando su advertencia sobre la iglesia dormida y el inminente día del juicio. Al mediodía, caminaba de un lado a otro en mi oficina, con la cruz de mi madre en el bolsillo y el corazón latiéndome con fuerza. No podía seguir así, no podía fingir que la vida seguía bien. Cuando ya preví lo que estaba a punto de suceder, escribí una carta de renuncia. Me temblaban las manos al dejar el trabajo. ¿No había luchado Elena por cada centímetro de esa oficina? Parecía una locura, pero también lo correcto. Entonces llegó el momento que me llevó al límite. Estaba tomando café en la sala de descanso cuando una asistente legal, Sara, alguien a quien apenas conocía, me miró y dijo, «Te ves diferente, Elena. Es como si hubieras visto algo». Sus palabras me impactaron. Me quedé paralizado, con la pesada cruz apretándome el bolsillo. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz temblorosa. Ella dudó un momento y luego dijo, «Mi abuela solía hablar del Apocalipsis, de cómo Jesús regresaría pronto. Tienes esa misma urgencia en la mirada». Se me secó la garganta. Sentí como si Jesús hablara a través de ella, repitiendo su llamado a advertir a los demás. Murmuré algo y me alejé, con la determinación fortaleciéndose. Presenté mi renuncia esa misma tarde. Mi jefe se rió, pensando que solo eran palabras, pero guardó silencio al ver mi rostro. Al salir de la oficina, sentí alivio, aunque también miedo. Acababa de quemar mi carrera, mi red de seguridad. ¿Y ahora qué?
Pensé en mi madre, en su fe inquebrantable y en sus oraciones que me habían inspirado. Esa noche, saqué la Biblia de nuevo y la abrí en Mateo 24, donde Jesús habla del fin de los tiempos. Las palabras me llamaron la atención: nadie sabe el día ni la hora, Mateo 24. Mi corazón se aceleró. Lo había visto, el cielo desgarrarse, la lealtad en ascenso. No podía callar, pero la duda me invadió: ¿quién me escucharía? No soy una madre con su fuerza silenciosa, soy una escéptica que se burló de la fe. Pero Jesús me eligió, y las palabras de Sara resonaban como una confirmación. Empecé poco a poco, llamando a mi hermana con la esperanza de arreglar las cosas, pero su voz por teléfono era realmente dolorosa. Me decía fríamente: llegas demasiado tarde, Elena. Se me hizo un nudo en la garganta. La había alejado como antes había alejado a mi madre. Sabía que tenía que esforzarme por reconciliarme, no solo por mí, sino porque Jesús me había dicho que perdonara sin reservas. Conduje hasta casa de mi hermana en Brooklyn con el corazón latiéndome con fuerza. Durante todo el camino, no dejé de ver la mirada de Jesús, de escuchar sus palabras sobre el fin de los tiempos, la necesidad de vivir con urgencia, Marcos 13. Aparqué frente a su casa de piedra rojiza, con las manos temblorosas al llamar a la puerta. Ella abrió, seria y con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, Elena?, balbuceé, intentando explicarle el accidente y las imágenes, el llamado de Jesús. Entrecerró los ojos. «Estás loca», dijo, cerrando la puerta de golpe. Me quedé allí parada, mientras la lluvia empezaba a caer, sintiéndome como si hubiera fracasado antes de empezar. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Al darme la vuelta para irme, una vecina, una anciana a la que no conocía, salió con una bolsa de basura en la mano. Me miró con ojos amables pero penetrantes. «Eres la hija de María, ¿verdad? La vi rezando por ti», dijo. Casi me fallaron las rodillas. La vecina de mi madre nunca dejó de creer que volvería a Dios. Era como si mi madre hablara a través de ella, como si Jesús me animara a seguir adelante. Murmuré un gracias, con lágrimas en los ojos, y conduje a casa, agarrando con fuerza la cruz. Esa noche, abrí la Biblia de mi madre y me detuve en Mateo 6, porque si perdonáis a los demás, también os perdonará vuestro Padre. La voz de Jesús resonó en la imagen: «Perdona generosamente, Elena». Comprendí que no se trataba solo de mi hermana, sino de soltar la culpa y la ira que sentía hacia mí misma por haber alejado a mi madre. Oré, áspera y caóticamente, pidiendo fuerzas para seguir adelante. Al día siguiente, le escribí una carta a mi hermana, abriéndole mi corazón sobre el accidente, sobre Jesús y sobre lo arrepentida que estaba. No esperaba una respuesta, pero me pareció adecuada, como un paso hacia la sanación, y luego un gran avance. Mi hermana me envió un mensaje 2 días después: «Leí tu carta. Hablemos». El corazón me dio un vuelco, no mucho, pero fue como una grieta en el muro que nos separaba. Vi la mano de Jesús en eso, su llamado al perdón había empezado a arraigarse. Empecé a comprender su mensaje sobre vivir con urgencia, no solo advertir sobre el rapto, sino también reparar lo que estaba roto en mi vida. No estoy lista para hablar con una multitud, pero esto se siente como un comienzo. Cuando oré esa noche, sentí una chispa de esperanza, pero también un temor persistente. Si mi hermana es tan fuerte, ¿cómo puedo enfrentarme a un mundo que no quiere saber nada del regreso de Jesucristo? Algo me dice que el verdadero desafío está por venir. Después de eso, decidí empezar con las cosas pequeñas y acepté una invitación para compartir mi historia en una iglesia local. La noche anterior, apenas dormí, me temblaban las manos mientras practicaba. Seguía viendo los ojos de Jesús, oyendo su voz: «Díselo, Elena». Entré en esa iglesia, un pequeño centro comunitario con quizás solo unas 50 personas, con rostros curiosos y escépticos. Me paré en el podio, con la garganta seca, y comencé a hablar del accidente, la luz brillante y la advertencia de Jesús sobre el rapto.
Me temblaba la voz, pero seguía adelante, describiendo el cielo abriéndose, los fieles levantándose y el caos abajo. Mateo 24, 39. Algunos asintieron, otros se removieron incómodos, como si estuviera provocando algo que no querían confrontar. Sabía que aún me esperaban desafíos, pero con la promesa que le hice a mi madre y la fuerza que Dios me dio, decidí afrontarlos todos, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Unos días después de esa sesión de intercambio, regresé a mi pequeño apartamento, sintiéndome aliviada y a la vez agobiada. Aliviada porque había logrado lo que una vez creí imposible, pararme frente a una multitud, expresando algo que siempre creí que debía mantener enterrado para siempre. Pero agobiada, porque sabía que ya no podía vivir como antes. Empecé a limpiar mi vida. No se trataba solo de limpiar el apartamento o tirar cosas sin sentido, sino de limpiar mi corazón. Tomé la Biblia polvorienta y la puse sobre la mesa de la cocina. Un gesto pequeño, pero sentí que estaba sentando las bases para algo más grande. Cada mañana, antes del café, la abría solo para leer algunos versículos, pero esos versículos me traspasaban como espadas relucientes. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Susurraba, y a veces lloraba. Corté con las relaciones que me alejaban de la luz, los amigos de fiesta y las tentadoras llamadas de medianoche. Al principio, sentí una soledad sofocante. Pero luego, en ese silencio, comencé a escuchar con más claridad los susurros de Dios, como un latido constante, como una suave brisa que se cuela por la rendija de la puerta, como la suave voz que una vez escuché en una visión: estoy aquí. Lo siento. No con palabras vacías, sino con palabras entre lágrimas, llamé a quienes había herido. Al hundirme en la fama y luego en el abismo, el mayor cambio fue en el alma. Ya no me veía como una víctima, ya no vivía en la culpa como una prenda inamovible. No soy perfecta, pero ahora sé que he sido perdonada. He sido elegida no porque lo merezca, sino por su misericordia, y por eso no puedo callar. Cada semana, busco reuniones en grupos pequeños, a veces en la sala de alguien y otras en un parque. Ya no hablo como anfitrión ni como orador, sino como un superviviente, un testigo. Comparto mi historia no para convencer, sino para sembrar semillas. Una vez, una joven con el pelo teñido de morado me preguntó: ¿de verdad crees que eso pasó? Simplemente asentí y dije: no solo lo creo. Lo sé. Y vi su primera sonrisa, una sonrisa que pareció romper el hielo. Entiendo que el cambio no llega de un día para otro, pero estoy dando pasos, sin mirar atrás. Finalmente, quiero decir que si todavía me escuchas, si tu corazón late un poco más rápido cuando menciono el rapto, la luz y la advertencia, por favor, haz una pausa. No pases por alto esto como si fuera solo una historia más entre innumerables ruidos. Porque no estoy contando solo una historia. Estoy reavivando un recuerdo que tu alma quizás conoció antes de olvidarlo. Pregúntate, si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿a dónde irías si el cielo se agrietara? Como he visto, y la trompeta sonara desde los cielos, ¿serías elevado o te quedarías atrás en el caos? No digo esto para sembrar miedo. Lo digo porque me han engañado. Solía pensar que estaba bien. Solía pensar que era una buena persona, que cantar algunos cantos de alabanza el domingo era suficiente. Pero cuando la muerte se acercaba, y cuando me encontré desnudo ante la santidad absoluta, comprendí que nadie está bien sin Jesús. Puede que te hayan herido personas en la iglesia. Puede que te hayas decepcionado al ver a tantos hipócritas. Lo entiendo. Yo también me he alejado por esas cosas. Pero, por favor, no confundas un espejo roto con la luz verdadera. Mira a Jesús. Él no es como ellos. Él nunca es deshonesto. Él nunca te engañará. Estoy aquí no porque sea lo suficientemente fuerte, sino porque he caído por completo y Él me levantó. Si hay algo en esta historia que te conmueve, te invito a escribir una palabra: amén. No por mí, sino por ti mismo, una huella que dejas en tu alma y que dice: he escuchado.
He sentido. Ya no puedo fingir. Y si crees que esta historia puede despertar a alguien, un ser querido, un amigo perdido, por favor, compártela. Un pequeño clic puede salvar un alma de la oscuridad eterna. No lo digo a la ligera. Lo digo porque me han rescatado del abismo y sé lo profundo que puede ser ese sentimiento de redención. Gracias. Quien lee, quien escucha estas últimas líneas, quizás seas un extraño que nunca me ha conocido, pero creo que no estás aquí por casualidad. Quizás este sea el recordatorio que una vez pediste, Señor, si eres real, por favor dame una señal. Y si es así, recuerda que te llama, vuelve. Abre tu corazón. Ten fe en que Jesús sigue esperando. Amén.